Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy los quiero invitar muy cordialmente a que se unan conmigo a una oración muy especial por todas aquellas personas que en este preciso instante están pasando cualquier tipo de necesidad, ya sea de salud, de dinero, no sé, de sus relaciones. También si tú quieres pedir oración, lo puedes hacer a través de los comentarios en este video. Si quieres orar por las personas, también lo puedes hacer o hacerlo en tu corazón. Yo respondo en la menor brevedad posible, lo que me dé mi tiempo. También les quería comentar que esta lectura de horóscopo cuenta con tres partes. La primera para las personas que están en una relación o tienen una persona especial en su corazón y no importa si tienen contacto cero. La segunda para los solteros y la tercera para mis queridos tauros que preguntan por su economía específicamente. También te quiero invitar a inscribirte a este canal, a darle like a este video y activar la campanita para que recibas tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con amor, con el mismo amor que se te fue entregada a ti. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis tauros que se encuentran en una relación o tienen una persona especial en su corazón. Quiero que piensen en esa persona especial. No importa si tienen contacto cero, no importa si es el ex o alguien, pero en todo caso alguien con quien ustedes tengan contacto aún emocional con esa persona. Quiero que pienses en esa persona súper especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, como tú decidas, está bien. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial. Bueno, estas cuatro primeras cartas representan lo que tu persona especial siente por ti, lo que tu persona especial espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas me representan lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué siente por ti tu persona súper especial. Lo que siente por ti tu persona especial es algo firme, es algo fuerte, es algo que parece que supera cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dificultad. Realmente te quiere, realmente te ama. Es una persona que va a estar contigo en las buenas y en las malas. ¿Qué espera de ti tu persona súper especial? Que sigan construyendo la relación de ustedes de una manera bonita. Entiende que eres una persona, que eres un ser humano y que cometes errores y, y que de esta manera, no sé, en algún momento ustedes dos van a hacer acopio de toda su madurez espiritual, emocional, para poder salir adelante de cualquier dificultad. Es una persona que confía muchísimo en ti, pero que dice que entiende que en algún momento todos cometemos errores. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Que eres todo un torbellino, que contigo prácticamente se ha sacado la lotería. Eres esa persona que siempre ha esperado con aquellas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que también le gustan, que también le agradas, que eres una persona bastante equilibrada, bastante justa y que contigo podría hacer muchísimas cosas en un futuro. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Poder superar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dificultad, pero tienen que trabajar en una relación. En, mientras ustedes ajustan todo este tipo de cosas, va a haber una época un poco turbulenta entre ustedes dos, un tire y afloje de un lado y del otro, pero eso no quiere decir que no hayan sentimientos de parte y parte de ustedes, porque al final de cuentas todos los deseos que ustedes tienen como pareja, todos los proyectos que ustedes tienen como pareja se van a cumplir, se van a hacer realidad. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que sean muy prudentes el uno con el otro, que se tomen su tiempo, que no hagan toda la carrera a la velocidad, que para todo hay tiempo, para todo hay su oportunidad. Bueno, vamos a ver qué consejo me les dan a mis queridas amigas y amigas de Tauro que se encuentran en una relación o que están esperando a esa persona con la que están peleaditos o peleaditas.
vamos a ver qué consejo me les dan mis angelitos el día de hoy. Bueno, salieron dos ángeles súper especiales. Mira, este ángel te dice, la serenidad es tu fortaleza, lo que te estaba diciendo ya. Ustedes tienen que hacer acopio a su madurez, tanto espiritual como emocional y como a su madurez mental para poder salir adelante de esta situación. Yo sé que no todos nos la sabemos todas, pero podemos buscar ayuda en consejeros, en amigos, en nuestros guías espirituales y es súper maravilloso que cultiven su vida espiritual en pareja y de forma individual también. Entonces háganse fuertes como pareja, comunión y como también individuos personales e individuales. Este otro angelito te dice, en el estudio hallarás la clave. Mira, lo que tú no entiendas, lo que tú no sepas y que quieras investigar, saber al respecto de cómo llevar a un buen término tu pareja, a que sea una pareja de esas bien bonitas, estables en todo sentido, normalmente con problemas y dificultades como todas, pero sabiendo resolver. Entonces investiga, estudia al respecto, lee, infórmate y también mira la experiencia de otras parejas exitosas en todos los sentidos. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Tauro que en este momento se encuentran en una relación o que están con su pareja peleadita o algo así, que están en contacto cero. Ahí va el consejo ya, el consejo de sus guías espirituales y de las cartas. Bueno, ahora voy con mis queridos amigos y amigas de Tauro que se encuentran en este momento solteritos y solteritas y consultan el día de hoy su horóscopo. Como ven, hoy también tenemos como invitadas a mi morenita, la Virgen de Guadalupe, y a la Virgen de las Lajas. Yo creo que van a estar permanente conmigo. Y mi gatito también, o sea, no está mi gatita Maya, por ahí está profundamente dormida. Pero entonces ahí tengo otro gatito representándolos a mis 21 gatitos. Bueno, ya salieron unas cartas para ti. Bueno, esto de acá arriba es lo que tú estás pasando en este preciso instante. Y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, es una lectura en general buena. Bueno, en este preciso instante, mira que tú lo estás entregando todo. Tú lo estás entregando todo, te está yendo muy bien en el trabajo o en el negocio que tú te estés desempeñando, te está yendo muy bien. Todo ha sido es producto de tu empeño, de tu capacidad. Hay algo que tienes tú que a veces sí es bueno contar con las personas para sus opiniones, que nos aconsejen y toda esta cuestión cuando tenemos algún tipo de dificultad, pero yo te aconsejo que seas un poco más independiente, y que no mezcles como la cuestión laboral o de negocios con tus sentimientos o también tus relaciones especiales, ya que seas un poco más independiente y creas más en ti, en tu propio criterio. En este preciso momento tú estás superando ciertas dificultades, ciertos problemas que tú habías venido presentando con relación a algún tipo de relaciones, ya sean familiares o sentimentales, pero es algo que ya estás superando. Eso te tiene como cansado, muy aburrido, pero mira que tú estás saliendo de toda esa situación con tu trabajo, con tu esfuerzo, siendo perseverante. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Cumplir absolutamente todos tus deseos, tu confianza en la vida, tus buenas relaciones personales, súper bien. Una satisfacción y una felicidad súper grande, especialmente en cuestiones de relaciones interpersonales. El consejo de tus guías espirituales muy seguramente está a puertas a llegar a tu vida. La persona que va a ser tu verdadero amor podría ser de Cáncer, Piscis o Escorpio, esta persona. O si estás pensando en tener algún bebé soltero o soltera, lo vas a poder lograr también. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en el día de hoy, mi querido amigo y amiga de Tauro que está solterito y solterita en este preciso instante. Bueno, vamos a sacar dos angelitos a ver qué te dicen en este preciso instante. Mira, este angelito es súper especial. Te habla acerca de los amigos. Los amigos son tu cielo. Mira, tienes especialmente dos amigos que te aman con el corazón,
que son personas que realmente te estiman y personas en las cuales tú puedes confiar. Les puedes confiar tu vida, lo que vives, lo que sientes y ten por seguro que te van a aconsejar de una buena manera y que van a guardar aquellos secretos que tú les confíes a estas personas. Este otro angelito es súper especial también. Saldrás de una época estéril, mi querido amigo o amiga de Tauro que está solterito o solterita. Mira, si no se te habían estado dando las cosas en el amor, en el trabajo, en el dinero, viene para ti una época súper, súper hermosa, un nuevo comienzo. El sol sale en tu horizonte, es súper especial, súper real. Igual es confirmando lo que se te viene en un futuro más bien cercano, toda esa felicidad y todo ese logro de todos los proyectos que tú tienes. Todo lo vas a poder lograr y de una manera totalmente satisfactoria. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Tauro que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a barajar muy bien sus cartas. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y estas 4 segundas cartas, bueno, estas 4 primeras lo que te estás viviendo ahora y estas 4 segundas es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante tú has recibido ciertas noticias bastante negativas acerca de un negocio. Y esta situación a ti te ha puesto a dudar mucho para tomar cierta decisión relacionada con un dinero bastante, un negocio que te representa unas utilidades muy grandes. Pero mira que esta carta me dice que es algo que si en este momento pareciera algo como dudoso, como que no resultó el asunto, o este mismo negocio va a resultar de una manera satisfactoria un poquito más adelante, o, o se te va a presentar un nuevo negocio que te va a llevar a otro nivel en cuestión de tu economía. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Debes tener cuidado con una persona mayor que es de signo más bien Piscis, Escorpio, Sagitario, una persona que no es muy honesta contigo, una persona que es bastante manipulable, que te manipula en la cuestión sentimental a ti, porque mira que eres una persona que en general tiene buenos resultados en cuanto a la economía, tiene buenos resultados y todo lo que se emprende le va muy bien. Mira, dice que tal vez por esta situación, bueno, aquí ya tenemos la presencia de mi queridísima gatita Maya, que por esta situación puedas tener como cierta crisis, porque esta persona que te dijo que no es muy honesta contigo es una persona que tú quieres, que tú estimas bastante y que esto te puede como desajustar un poco y te puede como desequilibrar y no tener como la cabeza como tan fría para poder tomar buenas decisiones en determinado momento. El consejo de tus guías espirituales, que esperes o que ya llegó o que esperes en un futuro más bien cercano ese negocio que va a ser el negocio de tu vida, que va a ser como si fuera el amor de tu vida, que va a ser como si fuera un hijo para ti. Que esperes ese negocio, que te prepares porque es un negocio que te va a traer muy buenos frutos y que te va a ayudar a salir adelante en todos los sentidos. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso instante, mi querido amigo o amiga de Tauro, para la cuestión de tu economía en este preciso instante. Bueno, vamos a ver, saquemos aquí 2 angelitos. Estos angelitos son súper maravillosos. Mira, lo que te estoy diciendo, viene ese negocio tuyo o esa salida o esa inversión la que realmente tú has estado esperando en medio como de cierta confusión, cierta crisis, pero va a llegar algo. Dice este angelito, saldrás de una época estéril. Mira, ¿qué más te puedo decir? Eso es lo que te dice este angelito en este preciso instante. Mira, este otro angelito te dice, serás fecundo en hijos y en cosechas, o sea, reafirmando lo que te dijo el angelito anterior. Vas a tener una prosperidad, vas a tener cualquier cosa que tú te propongas, que te empeñes, que tú quieras realizar en cuanto a tu economía, te va a ir súper bien. Esta es la época de invertir, de abrir negocios.
Solamente tienes que tener cuidado con las cuestiones personales que no te afecten tanto y ver y rodearte de personas que realmente sean honestas contigo. Y si ves que alguna persona cercana a ti no es muy honesta, entonces pues tratar de ponerla en otro plano, dejarla solamente en el plano personal, de familia o de persona cercana y no involucrarla en tus negocios. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.